Hola chicos, nuevamente. En esta ocasión vamos a ver lo que es trayectoria, posición y desplazamiento. Vamos a iniciar. La trayectoria es simplemente el camino que seguimos para llegar de un punto a otro. Vamos a colocar un punto A y un punto B. Para llegar del punto A al punto B tenemos muchas formas de hacerlo. Por lo tanto, queda establecido que la trayectoria simplemente es el camino que seguimos para llegar de un punto a otro, independientemente de cuál sea ese camino. En el caso de la posición se representa usualmente con la letra R. La posición es un vector. De la misma manera, en el caso de la posición, representa simplemente un punto en el espacio. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un sistema de referencia, la posición queda determinada por un punto específicamente, un punto en el espacio. Adicional, para poder establecer el vector posición, lo que yo hago es considerar el eje de coordenadas 0, 0 y desde este punto trazamos el vector hacia el punto definido anteriormente. Y ahí encontramos el vector posición. Voy a colocarle R1. Si coloco un punto diferente, voy a colocar un punto en la parte inferior. De la misma manera, el vector posición se traza desde el origen hasta ese punto y este sería el vector R2. Vector posición R2. Así puedo ir ubicando en diferentes lugares puntos. Por lo tanto, la posición simplemente representa un punto o se relaciona con un punto específico. En el caso del desplazamiento, se representa con delta R. También es un vector y el desplazamiento se encuentra siempre o se considera dos puntos para encontrar ese desplazamiento. Un punto final menos un punto inicial. En este caso se representa como la posición final menos la posición inicial. Y también estamos hablando de vectores. Vamos a ver un ejemplo gráfico en el que vamos a ubicar vectores posición y vectores desplazamiento. Necesitamos un sistema de referencia y en este sistema de referencia vamos a trazar los vectores posición y los vectores desplazamiento. Por ejemplo, en el origen vamos a colocar que es nuestra casa y tiene de coordenadas 0, 0. Vamos a decir que en un día normal nosotros debemos llegar a los siguientes puntos específicamente. Voy a decir que tenemos que dirigirnos al banco, tenemos que dirigirnos también a hacer ciertas compras en el supermercado, tenemos que dirigirnos también a la escuela y vamos a colocarle simplemente puntos. Igualmente, cada uno de estos puntos va a tener una coordenada específica. Vamos a colocarle en B el punto de coordenadas 4,5. En C vamos a colocar un punto de coordenadas menos 6,5. Y en E vamos a colocar un punto de coordenadas menos 5. Vamos a ver, menos 5,
menos 6. Ahí tenemos simplemente puntos, pero en este momento vamos a trazar los vectores posición. Para trazar los vectores posición consideramos una posición inicial. En este caso estamos tomando el eje 0, 0, que nosotros dijimos que era nuestra casa. Cambiémosle de simbología para que no tenga la misma letra. Vamos a colocarle la letra O de origen. Y desde ahí vamos a trazar entonces los vectores. Desde el origen hacia cada uno de los puntos tenemos los vectores posición. Hay varias formas de representar esos vectores posición. Yo les había dicho anteriormente que es muy común utilizar la letra R minúscula. Por lo tanto, podemos colocarle así: R1, R2 y R3. Si queremos relacionarlo con la letra, igualmente podríamos ubicarle simplemente RB, RC o RE. Si no queremos ubicar dos letras, podemos también volver a modificar y lo único que hacemos es colocar la misma letra, pero como un vector. Vector B, vector C, vector E. Entonces hay varias formas de representar simplemente la posición de un vector en el plano. De la misma manera, vamos a trazar los vectores desplazamiento. Para los vectores desplazamiento recordemos que siempre se trabaja con dos puntos. Por lo tanto, en el primer caso, si yo voy en orden, yo voy a asumir que el orden que yo voy a tomar es B, C, E. Voy a iniciar desde el origen. El primer desplazamiento, si soy la persona que está partiendo de mi casa y primero necesito ir al banco, yo voy a desplazarme entonces en este sentido. Este será mi primer desplazamiento. Desplazamiento 1. Voy a omitir la flecha en la parte superior, ya sé que el desplazamiento es un vector. Para no cargarlo mucho voy a omitir en este caso. Pero ahí está el desplazamiento 1. Ahora, para ir al otro lugar que yo necesitaba hacer compras, no necesariamente debo regresar a esta posición. Yo simplemente del banco continúo mi trayectoria. Eso significa que desde aquí hacia acá estará el desplazamiento 2. Desde el punto C, yo digo continúo con los trámites que yo necesito hacer y me dirijo al siguiente punto, en este caso el punto E. Por lo tanto, desde aquí trazo un vector y corresponde al desplazamiento 3. Una diferencia entre trayectoria y desplazamiento, si solo tomamos dos puntos, es que la trayectoria es cualquier camino que yo quiera seguir, no necesariamente lineal. En el caso del desplazamiento, al ser un vector, debe ser una línea recta. Ahí tenemos entonces una diferencia que se puede notar en el caso de posición y desplazamiento. Vamos a ver un ejemplo trabajando específicamente con estos datos. Si yo quiero expresar entonces cada uno de estos vectores, se trabaja de la siguiente manera. Si yo quiero decir que este punto específicamente, fíjense que era el punto B de coordenadas 4,5, yo lo quiero expresar como vector. Entonces, si yo quiero mis vectores posición, yo quiero los vectores posición. Para representarlo, coloco la misma letra que yo le había asignado, en este caso B, como vector, y lo único que coloco es 4 relacionando con los unitarios. En el eje X con la Y y en el eje Y con la J. Sería 4Y más 5J. Y ahí tengo el vector B, vector posición B. Si yo quiero entonces el vector posición C, nuevamente recuerde, irá del origen hasta el punto C.
Por lo tanto, tomo como referencia ese punto C. Y simplemente sería menos 6 en I más 5 en J. Si quiero el vector posición E, hago lo mismo, miro el punto y digo menos 5i menos 6j. Y ahí tengo todos los vectores posición. Si yo quiero los desplazamientos, ¿cómo se encuentran los desplazamientos? En este caso, incluso gráficamente, yo puedo identificar que el primer vector posición es igual al primer desplazamiento. Pero también puedo comprobarlo. Vamos a ver cómo lo haríamos. Lo primero, coloco desplazamiento 1 y es igual posición final menos posición inicial. Pero ¿cuál es la posición final de este vector? La posición final es este punto, B. Yo considero entonces, yo le voy a poner en forma general, recuerde, posición final menos posición inicial. Pero para poder trabajar, sería de esta manera. Sería el punto B menos el punto de origen, porque ahí está mi vector. Cada uno de estos, en lugar de trabajarle solo como punto, se le trabaja entonces como vector. Fíjese que incluso el origen, si lo quiere recordar, aquí estarían de coordenadas 0 en I y 0 en J. Por lo tanto, al reemplazar, me va a salir simplemente el vector B, o en este caso el vector posición B. Como en el origen tenía de coordenadas 0, 0, pues no me afecta. Y me sale lo mismo. Simplemente 4i más 5j. Este proceso se repite para calcular los desplazamientos 2, 3 y el desplazamiento total. Aquí, por ejemplo, en el caso del desplazamiento total, recuerde, siempre la definición se mantiene. El desplazamiento es posición final menos posición inicial. Si yo estaba en mi casa, el último punto en el que estuve es el punto E. Si yo quiero el desplazamiento total, simplemente será la última posición donde estuve menos la posición inicial. Por lo tanto, el desplazamiento total se encuentra aquí y coincide con el último vector posición. Desplazamiento total. Aquí vamos a trabajar lo que nos falta de desplazamientos para que se pueda observar. Veamos cómo sería entonces si yo quiero calcular el desplazamiento 2. Vamos a hacer uno más. Vamos a llegar hasta el desplazamiento 2. Desplazamiento 2. Observar nuevamente. ¿Cuál es el punto final de este vector? El punto final es C, el punto inicial es B. Desplazamiento 2 nuevamente, entonces, coloco primero el vector C, porque es posición final, menos posición inicial. Reemplazo y me va a quedar en C menos 6 en I más 5 en J menos. Este signo menos le va a hacer cambiar de signos a todo lo que tenga el vector B. En este caso están positivos, por lo tanto se van a hacer negativos. Me quedaría menos 4 en I menos 5 en J. Y el último paso es agrupar términos semejantes. Vamos a reducir. I con I y J con J. Finalmente me quedaría que el vector desplazamiento 2 es igual menos 6 y menos 4, menos 10 en I, más 5 y menos 5, en este caso me salió 0 en J.
y ahí tengo el vector desplazamiento 2. Este proceso, como les decía, se repite a lo largo de todo el ejercicio, dependiendo de cuántos puntos tenga. Y aquí, por ejemplo, el desplazamiento total corresponde a las mismas coordenadas del último vector posición, es decir, menos 5i menos 6j. Para recordar, les pongo una parte final. El desplazamiento total va a ser igual al desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 más el desplazamiento 3. Y así se puede comprobar. En este ejercicio en particular, nos falta calcular el desplazamiento 3. Realícelo y compruebe si el ejercicio es correcto. Gracias, chicos.